Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer la flor de girasol. La flor tiene 14 centímetros del diámetro. Está realizada con hilos del grosor 3 milímetros y ganchillo de 2,5 milímetros. Vamos a empezar por el centro del girasol. Con el hilo en color marrón formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar en vueltas cerradas. Cada vuelta cerramos con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. Entonces en el primer punto de esta vuelta hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y ahora vuelta número 2, hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Dejemos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo sitio. Tenemos 3 aumentos. Con este son 4. 5 aumentos y 6 aumentos. Tenemos 6 aumentos. Aquí antes de cerrar la vuelta siempre va a quedar con un punto. Este punto es punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje. Si tejemos este punto aumentamos más puntos de lo que deberíamos. Entonces hacemos 6 aumentos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y vuelta número 3 tejemos un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta, tejemos un punto y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos. Este es el motivo repetimos siempre 6 veces. Un punto y un aumento. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y empezamos vuelta número 4. Motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. El aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Y repetimos. 2 puntos bajos y un aumento. El motivo repetimos siempre 6 veces. Ahora, vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Y aquí el aumento también nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos el motivo 6 veces y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta y el motivo que repetimos en esta vuelta son 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos y un aumento.
también repetimos el motivo 6 veces. Ahora vuelta número 7, esta es la última vuelta con los aumentos. El motivo que vamos a repetir 6 veces son 5 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos primero 5 puntos bajos. Y un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Y repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Después de tejer la última vuelta de los aumentos, vuelta número 7, deberíamos tener 42 puntos bajos. Ahora, vuelta número 8, vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que tenemos que tejer 42 puntos bajos. Empezamos como siempre con un punto de cadeneta. El primer punto tejemos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos 8 vueltas, nos queda una vuelta más en este color. La última vuelta vamos a tejer en punto deslizado y vamos a trabajar punto deslizado en la parte posterior del punto de la vuelta anterior, en la parte trasera. Subimos un punto de cadeneta y aquí empezamos también en el mismo sitio donde cerramos la vuelta, pero tejemos el punto deslizado solamente en la parte posterior del punto. Un punto deslizado. Terminamos esta vuelta con un punto deslizado, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cortamos el hilo y sacamos el punto. Así queda la parte del centro. Ahora vamos a hacer los pétalos. En total vamos a hacer 2 vueltas de los pétalos. La primera vuelta de los pétalos vamos a hacer en la última vuelta, que es la vuelta de punto deslizado. Entonces, en el primer punto, aquí vamos a añadir hilo en color amarillo. Cogemos el hilo y sacamos el hilo hacia adelante. Tenemos el primer punto. Y ahora los pétalos vamos a hacer de 12 puntos de cadeneta. Entonces hacemos primero 12 puntos de cadeneta. Y ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta, pero en la parte posterior, la parte trasera de la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Aquí tenemos el primer punto y aquí es el segundo punto. Aquí vamos a empezar a tejer punto bajo. Entonces, primero tejemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto, un punto alto, y 5 puntos doble altos. Echamos 2 hebras al ganchillo y en el siguiente punto de la cadeneta, en la parte posterior, hacemos el primer punto
doble alto. Y otra vez echamos 2 hebras al ganchillo y tejemos otro punto doble alto. Y repetimos. Tenemos 5 puntos doble altos. Ahora vamos a hacer un punto alto y 2 puntos medio altos. Echamos una hebra y hacemos un punto medio alto. Y ahora otro punto medio alto. Ya tenemos el primer pétalo hecho. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en la última vuelta que hemos hecho. Saltamos un punto, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y esta parte ya se repite todo el rato, durante toda la vuelta. Primero hacemos 12 puntos de cadeneta. Y ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta en la parte posterior, en la parte trasera. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto. Un punto alto. Y 5 puntos doble altos. Ahora un punto alto. Y un punto deslizado en la última vuelta en color marrón. Dejamos un punto sin tejer y en el siguiente punto tejemos un punto deslizado. Continuamos de esta manera durante toda la vuelta. Así queda la primera vuelta de los pétalos. Cerramos la vuelta como siempre con un punto deslizado. Y ahora la segunda vuelta de pétalos vamos a hacer por delante de la que acabamos de tejer. Vamos a hacer los pétalos en la vuelta número 8 en la parte delantera del punto. En la parte posterior de esta vuelta hemos hecho una vuelta en punto deslizado
Y ahora en la parte delantera vamos a hacer una vuelta de los pétalos. Entonces primero tenemos que pasar el punto que tenemos de la última vuelta a una vuelta más abajo. Introducimos ganchillo en el primer punto, que es punto deslizado. Levantamos el punto y ahora cogemos el punto en color amarillo y lo sacamos para llegar a la vuelta donde vamos a hacer los pétalos. Estos pétalos vamos a hacer de 11 puntos de cadeneta, un punto de cadeneta menos que los anteriores. Subimos 11 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar en la parte posterior de la cadeneta igual que antes. Empezamos en el segundo punto y primero hacemos un punto bajo. Un punto bajo, ahora un punto medio alto. Un punto alto. Cuatro puntos doble altos. En los pétalos anteriores hemos hecho 5, ahora hacemos 4 puntos doble altos. Ahora un punto alto. Y 2 puntos medio altos. Un punto medio alto y el último. Y aquí también saltamos un punto de esta vuelta donde vamos a sacar los pétalos. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Repetimos 11 puntos de cadeneta. Y ahora en la parte posterior de la cadeneta tejemos primero un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto, 4 puntos doble altos, un punto alto, y 2 puntos medio altos. Y ahora un punto deslizado
en la vuelta número 8. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Aquí ya tenemos 2 pétalos en esta vuelta. Y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta como siempre con un punto deslizado. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Y después de terminar el girasol, planchamos suavemente los pétalos. Y si no guardan la forma, se siguen enrollando, les podemos echar un poquito de almidón y después planchar nuevamente. Y así se queda la flor del girasol. En el próximo video vamos a hacer el tallo, lo vamos a juntar con las hojas que hemos hecho en los videos anteriores, formamos el receptáculo y lo unimos con la flor. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.